La noche se cernía sobre las vastas tierras de Chihuahua como un manto oscuro, mientras una feroz tormenta azotaba sin piedad los campos resecos. El viento aullaba entre los árboles, meciendo violentamente las ramas y creando sombras danzantes contra las paredes del viejo granero. Emiliano Herrera, un hombre curtido por años de trabajo en su rancho solitario, observaba la tempestad desde el porche de su casa, con una taza de café tibio entre las manos callosas. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, detectaron un movimiento inusual cerca del granero. Al principio pensó que era solo otro juego de sombras provocado por la lluvia, pero algo en su interior, tal vez ese instinto que desarrollan los hombres del campo, le decía que debía investigar. Dejando la taza sobre la mesa de madera desgastada, se ajustó el poncho y se aventuró en la noche tormentosa. El barro se pegaba a sus botas mientras avanzaba y las gotas de lluvia golpeaban su rostro como pequeñas agujas heladas. Al acercarse al granero, escuchó un sonido diferente al de la tormenta, un gemido débil, casi imperceptible. Alumbrando con su linterna, Emiliano descubrió una figura temblorosa acurrucada contra la pared, un imponente pastor alemán, en un estado lamentable. El animal apenas podía moverse, sus patas estaban lastimadas y cubiertas de lodo. Su pelaje empapado dejaba ver costillas prominentes y sus ojos, aunque alertas, reflejaban un agotamiento profundo. Emiliano, quien había vivido solo desde que su esposa Isabel partió hace 5 años, sintió una conexión inmediata con aquella criatura desamparada. «Tranquilo, amigo», murmuró suavemente en español, acercándose con cautela. El perro levantó la cabeza, evaluando al hombre con una mirada que parecía casi humana en su intensidad. No gruñó ni intentó huir, como si comprendiera que estaba frente a alguien que podía ayudarlo. Con movimientos lentos y deliberados, Emiliano se quitó el poncho y cubrió al animal. El perro se dejó manipular, demasiado exhausto para resistirse. Al levantarlo, Emiliano notó que, a pesar de su estado actual, el animal tenía una constitución poderosa y un porte que sugería entrenamiento. Ya en el interior de la casa, junto al calor de la chimenea, Emiliano limpió las heridas del perro y le ofreció agua y comida. Mientras lo observaba devorar el alimento con desesperación contenida, notó detalles que le llamaron la atención. La forma en que el animal se mantenía alerta incluso en su estado debilitado, cómo sus ojos escaneaban constantemente la habitación y la manera en que reaccionaba al más mínimo sonido exterior. «Toro», pronunció Emiliano después de un largo silencio. «Ese será tu nombre». El perro levantó la cabeza al escuchar la palabra, como si aprobara la elección. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y recelo, que sugería una historia oculta, un pasado que Emiliano aún no podía imaginar. Esa noche, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Toro se acomodó cerca de la chimenea, sus ojos entreabiertos, reflejando las llamas danzantes. Emiliano, sentado en su viejo sillón, contemplaba a su nuevo compañero con una mezcla de curiosidad y preocupación. Había algo en este encuentro que parecía más que una simple casualidad. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tranquila. Toro se recuperaba rápidamente, revelando cada vez más su verdadera naturaleza. No era un perro común. Sus movimientos precisos, su forma de analizar el entorno y su respuesta inmediata a ciertos sonidos hablaban de un entrenamiento específico. Emiliano comenzó a notar pequeños detalles, cómo Toro se tensaba al escuchar motores de vehículos en la distancia, su manera de patrullar el perímetro de la propiedad como si buscara algo o alguien. Capítulo 2. Señales de inquietud. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like.
Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Una mañana tranquila, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, Emiliano notó algo inquietante durante su rutina habitual de revisar los límites de su propiedad. Cerca de la cerca oeste, donde el terreno se volvía más agreste, encontró marcas frescas de neumáticos sobre la tierra húmeda. Se agachó para examinarlas mejor, pasando sus dedos callosos sobre las hendiduras profundas que sugerían un vehículo pesado. Toro, que lo acompañaba en su ronda matutina como se había vuelto costumbre, mostró un comportamiento inusual al acercarse a las huellas. Sus orejas se irguieron, el pelo de su lomo se erizó ligeramente y su postura cambió por completo, adoptando una actitud vigilante que Emiliano no había visto antes en él. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Emiliano, observando cómo el perro olfateaba el aire con intensidad, sus músculos tensos como si estuviera listo para actuar en cualquier momento. La reacción del animal despertó una inquietud en el pecho del ranchero, un presentimiento de que algo no estaba bien. Decidió reforzar la vigilancia en los días siguientes. Durante las noches, Toro se mostraba especialmente alerta, a veces levantándose de su lugar junto a la chimenea para acercarse a las ventanas, sus ojos escrutando la oscuridad con una intensidad que resultaba casi perturbadora. En más de una ocasión, Emiliano lo encontró gruñendo bajito hacia la puerta del granero, aunque al investigar no encontraba nada fuera de lugar. Una tarde, mientras organizaba herramientas en el cobertizo, Emiliano encontró la tranca de la puerta trasera del granero abierta. Estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Siempre era meticuloso con las cerraduras desde que vivía solo. El descubrimiento le heló la sangre. Alguien había estado en su propiedad mientras dormía. La situación se volvió más extraña cuando, durante un viaje al pueblo para comprar provisiones, Emiliano percibió miradas que lo seguían. En la tienda de don Federico, mientras compraba alimento para Toro, notó a un hombre desconocido que lo observaba con demasiado interés desde el otro lado de los estantes. Cuando sus miradas se cruzaron, el extraño fingió estar interesado en una lata de frijoles, pero había algo en su actitud que no cuadraba. De regreso en el rancho, Emiliano comenzó a notar otros detalles inquietantes. Toro tenía reacciones peculiares a ciertos sonidos. El tintineo de llaves lo ponía en estado de alerta inmediata y el ruido de motores específicos, especialmente de camionetas grandes, provocaba en él un cambio notable de comportamiento. No era miedo lo que mostraba el animal, sino más bien un estado de concentración absoluta, como si estos sonidos despertaran en él memorias de otra vida. Una noche particularmente oscura, mientras cenaba en la cocina, Emiliano escuchó a Toro gruñir de una manera que nunca antes había escuchado. El perro estaba parado frente a la ventana, completamente inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad exterior. Cuando Emiliano se acercó para investigar, alcanzó a ver una sombra moviéndose rápidamente entre los árboles cercanos a la propiedad. Al día siguiente, encontró algo en su porche que le quitó el sueño. Un periódico viejo, doblado de tal manera que una noticia específica quedaba visible. El artículo hablaba sobre un grupo que había sido desmantelado años atrás y mencionaba algo sobre perros especialmente entrenados que nunca fueron encontrados. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Un capítulo 3. Sombras del pasado. La inquietud se había instalado definitivamente en el rancho. Emiliano pasaba las noches en vela, su mente dando vueltas alrededor del artículo del periódico y las extrañas circunstancias que rodeaban a su nuevo compañero. Durante el día se dedicó a explorar los rincones más alejados de su propiedad, buscando señales de intrusos o cualquier cosa fuera de lugar. En una de estas exploraciones, decidió revisar un viejo cobertizo abandonado en los límites de su tierra,
un lugar que había ignorado durante años por considerarlo inútil. Toro lo seguía de cerca, pero algo en su comportamiento cambió cuando se acercaron a la estructura destartalada. El perro se detuvo en seco, sus orejas se movían nerviosamente y su nariz trabajaba overtime, olfateando el aire con intensidad. Dentro del cobertizo, entre montones de paja vieja y herramientas oxidadas, Emiliano encontró algo que le heló la sangre. Un collar desgastado, medio enterrado bajo años de polvo y olvido. Al examinarlo más de cerca, notó que tenía un nombre grabado, aunque el tiempo había borrado parte de las letras. Toro observaba desde la entrada, completamente inmóvil, como una estatua viviente. «¿Qué secretos guardas, amigo?», murmuró Emiliano, mientras limpiaba el collar con sus dedos temblorosos. Las letras que podía distinguir formaban una palabra incompleta, pero suficiente para despertar más preguntas que respuestas. La situación dio un giro inesperado cuando al día siguiente un hombre que se identificó como ex policía apareció en el pueblo haciendo preguntas. Emiliano lo observó desde la distancia mientras compraba sus provisiones habituales en la tienda de don Federico. El supuesto ex policía mostraba una fotografía antigua y preguntaba específicamente por un pastor alemán desaparecido años atrás. El hombre, que se presentaba como Rodrigo Vega, tenía una manera de hablar que no coincidía con su supuesta profesión anterior. Sus preguntas eran demasiado específicas, su interés demasiado intenso. Cuando finalmente se acercó a Emiliano, su interrogatorio fue más un interrogatorio que una conversación casual. «¿Ha visto usted algún pastor alemán por la zona?», preguntó Vega, sus ojos escudriñando el rostro de Emiliano en busca de cualquier señal de nerviosismo. «Estamos buscando uno muy especial, un perro con habilidades únicas». Emiliano, manteniendo su expresión neutral, respondió con la vaguedad característica de los hombres del campo. «Por estas tierras se ven muchos perros, señor. Los animales van y vienen». La conversación dejó a Emiliano con una sensación de peligro inminente. Las preguntas de Vega sobre el comportamiento de cualquier perro que hubiera visto, su insistencia en detalles sobre reacciones específicas a ciertos sonidos o situaciones, todo apuntaba a algo más grande y más oscuro de lo que había imaginado. Esa noche, mientras revisaba una última vez los alrededores antes de dormir, Emiliano notó que Toro estaba especialmente agitado. El perro caminaba de un lado a otro frente a la ventana de la cocina, gruñendo suavemente. Al acercarse, Emiliano alcanzó a ver luces de linterna moviéndose entre los árboles lejanos, como luciérnagas siniestras en la oscuridad. La verdad comenzaba a tomar forma en su mente, una verdad que explicaría el entrenamiento excepcional de Toro, su reacción a ciertos estímulos y el interés que despertaba en personas como Vega. El perro no era solo un animal perdido, era un testigo silencioso de algo que ciertas personas querían mantener enterrado en el pasado. El capítulo 4. Revelaciones. El amanecer siguiente trajo consigo un descubrimiento perturbador. Emiliano encontró señales de un pequeño incendio cerca del establo, controlado antes de causar daños significativos. Las cenizas aún estaban tibias y el mensaje era claro. No era una advertencia, era una demostración de poder. Querían que supiera que podían llegar hasta él cuando quisieran. Mientras examinaba los restos del incendio, Emiliano notó que Toro actuaba de manera extraña. El perro olfateaba el aire con intensidad y miraba constantemente hacia el bosque como si percibiera una presencia invisible. De repente, sin previo aviso, Toro salió corriendo hacia la espesura del bosque, ignorando por primera vez los llamados de Emiliano. «¡Toro! ¡Toro!», gritó Emiliano, pero el perro ya se había perdido entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, tomó su cantimplora y comenzó a seguir las huellas del animal.
La persecución lo llevó por senderos que ni siquiera sabía que existían en su propiedad, hasta llegar a un claro donde encontró algo inesperado, una cabaña abandonada. La estructura, oculta entre la vegetación, mostraba signos recientes de ocupación. En el interior, Emiliano encontró restos de comida, huellas de botas en el suelo polvoriento y, lo más inquietante, un radiotransmisor antiguo pero funcional. El aparato emitía un zumbido bajo, señal de que había sido usado recientemente. Antes de poder investigar más, el sonido de un motor en la distancia lo alertó. Se escondió rápidamente detrás de unos arbustos y observó cómo dos hombres descendían de una camioneta negra. Uno de ellos era Rodrigo Vega, el supuesto ex policía. El otro, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, caminaba con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. «El perro tiene que estar por aquí», dijo el hombre mayor con voz ronca. «Los animales siempre vuelven a los lugares que conocen». Emiliano contuvo la respiración mientras los hombres inspeccionaban la cabaña. Sus palabras confirmaban sus sospechas. Toro no había llegado a ese lugar por casualidad. La cabaña era parte de su pasado, un pasado que estos hombres querían recuperar a toda costa. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Toro regresó al rancho. Estaba exhausto, pero ileso. Emiliano lo examinó cuidadosamente y descubrió algo que había pasado por alto. Una cicatriz fina alrededor del cuello del animal, marca inequívoca de haber llevado un collar restrictivo durante mucho tiempo. Esa noche, mientras cenaban juntos como se había vuelto costumbre, Emiliano reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El entrenamiento especial de Toro, la cabaña oculta, el interés de personas peligrosas en recuperarlo. El perro no era solo un fugitivo, era una pieza clave en algo mucho más grande. De repente recordó el collar encontrado en el cobertizo. Lo buscó entre sus cosas y al examinarlo bajo la luz de la lámpara notó algo que había pasado por alto. Además del nombre parcialmente borrado, había una serie de números grabados en la parte interior, casi invisibles por el desgaste. Cuando pronunció en voz alta las letras que podía distinguir del nombre, Toro levantó la cabeza de inmediato, sus ojos fijos en el collar. Capítulo 5. El cerco se cierra. La mañana siguiente amaneció con una calma inquietante. Emiliano apenas había podido dormir, su mente dando vueltas alrededor del descubrimiento de los números en el collar. Durante el desayuno, mientras observaba a Toro comer de su plato, tomó una decisión. Era hora de buscar respuestas en el pueblo. En la biblioteca municipal, una edificación modesta pero bien conservada, la señora Mercedes, la bibliotecaria, lo ayudó a revisar periódicos antiguos. Después de horas de búsqueda, encontró algo revelador. Una noticia de hace 3 años sobre un centro de entrenamiento canino clausurado en las afueras de la ciudad. La nota mencionaba específicamente a perros entrenados para tareas especiales, aunque los detalles eran escasos. Mientras conducía de regreso al rancho, Emiliano notó una camioneta negra que lo seguía a distancia. Intentó perderla tomando caminos alternativos, pero sus perseguidores conocían bien el terreno. Al llegar a su propiedad, encontró una sorpresa desagradable. La puerta principal estaba entreabierta y había huellas frescas en el porche. Dentro de la casa, todo parecía estar en su lugar, pero Emiliano sabía que alguien había estado allí. Toro, que había permanecido en el rancho, estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro con nerviosismo. Al revisar más detenidamente, encontró un sobre manila sobre la mesa de la cocina. Dentro había fotografías antiguas de un centro de entrenamiento y en una de ellas, parcialmente visible, estaba un pastor alemán que se parecía muchísimo a Toro. El sonido de un vehículo aproximándose lo puso en alerta. Por la ventana,
vio la misma camioneta negra que lo había seguido, ahora estacionándose frente a su casa. Rodrigo Vega bajó del vehículo, pero esta vez no venía solo. El hombre mayor de las cicatrices lo acompañaba junto con otros 2 hombres de aspecto amenazador. «Señor Herrera», la voz de Vega sonaba falsamente amistosa. «Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre su perro». Emiliano permaneció en silencio, evaluando sus opciones. Toro se había colocado a su lado, tenso y alerta, su mirada fija en los visitantes. El hombre de las cicatrices dio un paso adelante y su presencia imponente llenó el ambiente de una tensión palpable. «Ese perro», dijo el hombre mayor con voz grave, «es más valioso de lo que usted imagina, señor Herrera. Tiene información, digamos, importante en su memoria. Su entrenamiento lo hace único». Las palabras confirmaban las sospechas de Emiliano. Toro no era solo un perro entrenado, era un testigo silencioso de algo que estos hombres querían mantener oculto. El animal había sido adiestrado para algo específico, algo que lo hacía extremadamente valioso para personas peligrosas. «No sé de qué hablan», respondió Emiliano con calma estudiada. «Es solo un perro perdido que encontré durante una tormenta». El hombre de las cicatrices sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ambos sabemos que eso no es cierto. El collar que encontró en su cobertizo, los números grabados en él, son coordenadas. Coordenadas que llevan a algo que nos pertenece». Emiliano sintió que el tiempo se detenía. Las piezas finales del rompecabezas encajaban en su lugar. Toro no había llegado a su rancho por casualidad. Había estado buscando algo que estos hombres querían recuperar desesperadamente. Capítulo 6. La verdad entre las sombras. El silencio que siguió a las palabras del hombre de las cicatrices fue interrumpido por un gruñido bajo y amenazador de Toro. El perro se había colocado estratégicamente entre Emiliano y los visitantes. Su postura delataba años de entrenamiento profesional. «Tienen 10 segundos para retirarse de mi propiedad», dijo Emiliano con una calma que no sentía. Sus manos ocultas detrás de su espalda temblaban ligeramente, pero su voz permanecía firme. El hombre de las cicatrices soltó una risa seca. «¿Realmente cree que puede proteger al perro? Lo que sabe, lo que puede conducirnos a encontrar, es más valioso que su vida, señor Herrera». En ese momento, Toro hizo algo inesperado. En lugar de mantener su posición defensiva, se dirigió con paso decidido hacia el viejo cobertizo. Los hombres intercambiaron miradas de sorpresa y Vega intentó seguirlo, pero el perro gruñó con una ferocidad que lo hizo retroceder. Emiliano comprendió entonces lo que Toro intentaba hacer. El perro no estaba huyendo, estaba guiándolos. Con un movimiento rápido, sacó su escopeta de detrás de la puerta. «Si quieren respuestas, las tendrán. Pero será bajo mis términos». El grupo siguió a Toro hasta el cobertizo, manteniendo una distancia prudente. El perro comenzó a escarbar en un rincón específico, donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Bajo la mirada atenta de todos, desenterró una caja metálica oxidada. «Imposible», murmuró el hombre de las cicatrices, su rostro palideciendo visiblemente. «Las coordenadas, él las memorizó». Emiliano mantuvo su escopeta firme, mientras Vega abría la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y una unidad USB, todos cubiertos de tierra y humedad. La evidencia que estos hombres habían estado buscando desesperadamente durante años había estado enterrada en su propiedad todo el tiempo, y Toro lo había sabido desde el principio. «Por esto lo entrenaron», dijo Emiliano, comprendiendo finalmente. «No solo para transportar, sino para recordar, para encontrar si algo salía mal». El hombre de las cicatrices dio un paso adelante, pero se detuvo en seco cuando Toro mostró sus dientes. «Esto no termina aquí, Herrera.
Usted no entiende en lo que se está metiendo. Entiendo lo suficiente, respondió Emiliano. Y también entiendo que la policía estatal estará muy interesada en estos documentos y en ustedes. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que pareció irreal. Los hombres, reconociendo su derrota temporal, retrocedieron lentamente hacia su vehículo. Antes de partir, el hombre de las cicatrices miró fijamente a Emiliano. «Cuídese la espalda, ranchero, y cuide a ese perro. Es más valioso de lo que imagina». Cuando la camioneta desapareció en la distancia, Emiliano se sentó en los escalones del porche, exhausto. Toro se acercó y apoyó su cabeza en su rodilla, como había hecho tantas veces en los últimos meses. Pero ahora, la mirada del perro era diferente. Ya no había secretos entre ellos. «Lo hiciste bien, amigo», murmuró Emiliano, acariciando el pelaje de Toro. «Muy bien». En los días siguientes, la evidencia encontrada llegó a las autoridades correctas a través de canales seguros. La historia de Toro, el perro que no solo había escapado de un pasado oscuro, sino que había ayudado a desenmascarar una red de corrupción, permanecería en secreto. Para el mundo, seguiría siendo simplemente el fiel compañero de un ranchero solitario. Las noches en el rancho volvieron a ser tranquilas. Toro continuó vigilando la propiedad, pero ahora lo hacía con la serenidad de quien ha cumplido su misión. Y Emiliano, observando a su compañero dormir junto a la chimenea, comprendió que hay lazos que van más allá de las palabras, lealtades que se forjan en el silencio y la confianza. Queridos oyentes, esta historia de lealtad y valentía nos recuerda que los vínculos más fuertes a menudo se forjan en las circunstancias más inesperadas. Si les ha conmovido la historia de Emiliano y Toro, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. En nuestra playlist especial encontrarán más historias que exploran la profunda conexión entre humanos y animales. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de lealtad incondicional. Fin da historia.